No, ahí, justo lo acabo de aprender. Bueno, listo, ok. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a ver dos conceptos rápidos, o sea, más que nada, qué es lo que falta, que en realidad son componentes de lo que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Los hemos pasado fundamentalmente en tema de lo que es la cadena de suministros como producto de la satisfacción de la demanda y por otro lado, o el aprovisionamiento para satisfacer la demanda. Y por otro lado, el inventario, que es lo que nosotros teníamos que tener. El inventario lo van a analizar seguramente cuando vean costos, no sé si algunos lo habrán visto en la parte de investigación operativa, pero vamos a tocar 2 o 3 gráficos básicos, ¿no es cierto?, que van a analizar en la práctica en el tema de costos. Pero vamos a ver primero la cadena de suministros. Lo que están viendo acá en una figura, ¿no es cierto?, central en la fila 1 es una cadena de suministros. Dice la secuencia de procesos e información de negocios que proporciona un producto o un servicio, desde los proveedores hasta la fabricación y de la distribución hasta el cliente. Esto es una cadena de suministros, donde nosotros, la cadena de suministros puede ser muy variada, puede ser directamente, como en este caso, con proveedores primarios, con proveedores secundarios, primarios, secundarios, industria, almacenes, centro de distribución y clientes individuales o clientes propios. Esa es una cadena de suministros, básicamente. Es la línea de la cadena, no de la cadena de valor del producto, sino cómo se suministra el producto desde la interpretación de los conceptos y de las autopartes o de los componentes básicos hasta el aprovisionamiento, la llegada a la industria para hacer los ensambles, el montaje, etcétera, ¿no es cierto? Y después todo lo que sería los almacenes, que tranquilamente puede ser, si fueran automóviles, pueden ser directamente las concesionarias, los vendedores al menudeo, ¿no es cierto? Y los clientes individuales. Eso es una cadena de suministros básica. Por supuesto, que vuelvo a repetir, puede haber variaciones, puede haber proveedores primarios, secundarios, podemos llegar a tener industria, donde hacemos directamente todo el proceso y también los repuestos del montaje. Entonces directamente vamos de acá hasta acá, ¿no es cierto? Vamos de la industria al almacenamiento o a los depósitos o a las concesionarias o a los talleres, distribuidores, vendedores al menudeo, o también puede haber, ¿no es cierto?, en este caso si hubiera algún intermediario, puede haber ventas directas al público. Entonces la cadena de suministros en líneas generales es esto, con sus variantes. Esto sería una cadena típica. Si nosotros vemos otro caso, acá por ejemplo estamos diseñando otro tipo de cadena en el cual nosotros tenemos un proveedores únicos, los centros de producción, centros de distribución de primer nivel, un centro de distribución de segundo nivel y los transportes a los clientes. Esa es una cadena o una forma de simbolizar también una cadena de suministros. Las dos particularidades fundamentalmente básicas que hacen a la cadena de suministros son, primeramente, su dinámica y segundo, la coordinación de la cadena. ¿Qué quiere decir la dinámica de la cadena? La dinámica de la cadena es que esos tiempos de reabastecimiento o de tiempos de aprovisionamiento sean lo más exactos posibles, lo más previsibles que se pueda y, por supuesto, con una cierta rapidez, de manera de poder satisfacer rápido las necesidades del cliente, producto de lo que nosotros habíamos visto. El hecho de que, por ejemplo, algún corto del aprovisionamiento podía llegar a producir algún tipo de contratiempos a los clientes, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que sería la coordinación de esas cadenas, que esté todo muy bien aceitado, que sea directamente todo muy bien elaborado y meticuloso, y que los actores actúen, vaya la redundancia, en tiempo y forma a lo largo de esa cadena. Hoy en día todo eso está muy facilitado a través de los medios informáticos, las comunicaciones, ¿no es cierto?, y todo el sistema informatizado
hace que la coordinación y la dinámica de esa cadena de suministros sea lo más eficiente posible. Sobre todo la coordinación. La dinámica depende mucho de los tiempos de fabricación. Pero bueno, esto es un factor fundamental. Entonces, si yo analizo lo que sería una cadena de suministros, hay un concepto que es muy importante, esto es un tema de preguntas, ¿no es cierto?, en la evaluación, y que sería directamente cuál es la medición del desempeño, o cómo evaluamos la medición del desempeño en una cadena de suministros. Fundamentalmente es en la entrega, que sea una entrega a tiempo, o en un plazo previsto y que sea previsible. Después lo que sería, que sea una cadena de suministros de calidad, quiere decir que lo que se entrega satisfaga al cliente fundamentalmente en lo que sería todo lo que es el producto en sí, más todo lo que sería el equipamiento, el transporte, la logística, etc. El tiempo total de reabastecimiento, ese tiempo en el cual se repone lo que uno necesita, por el tema de la continuidad de un servicio determinado, sobre todo referido a los clientes, y el costo de la entrega. El costo de la entrega básicamente se refiere fundamentalmente a lo que es la logística. Está mencionado también en el apartado anterior cuando hablábamos de las mediciones de localización. Bueno, ese costo de entrega, ¿no es cierto?, básicamente es la logística, el transporte para llegar a destino los productos. Esas serían los cuatro conceptos básicos para evaluar el desempeño de una cadena de suministro. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente esos conceptos. En una cadena de suministro, básicamente, hay dos estructuras fundamentales. Dos conceptos fundamentales. Uno que es la estructura y otro que es la infraestructura. ¿Qué diferencia hay entre estructura e infraestructura? La estructura, ¿no es cierto?, se refiere a cómo está conformada toda la cadena desde el comienzo hasta el final. Esto es una estructura. Este es el concepto de estructura, la red. Eso directamente es una estructura de lo que sería la cadena de suministros. Y para eso se evalúa 5 puntos fundamentales. El primero es la integración hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena de proveedores, ¿no es cierto?, y yo tengo una fábrica, ¿no es cierto?, yo puedo quedarme directamente, esta fábrica puede tener, como elementos satélites, puede tener proveedores primarios propios. Entonces, en este caso, tiene una integración hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que estos proveedores, ¿no es cierto?, son primarios, son subsidiarias, si se quiere, de la industria. A eso se lo llama directamente integración hacia atrás. ¿Para qué? Para asegurarse el servicio. Por ejemplo, supóngase ejemplos, una empresa automotriz Ford, ¿no es cierto?, ya tiene evaluado todos los repuestos de lo que son lubricantes, equipamiento de tableros, etcétera, ¿no es cierto?, propios. Son productos fabricados expresamente para la industria Ford en el montaje de sus vehículos. Eso es integración hacia atrás, porque quiere decir que estoy trabajando directamente sobre la industria en sí, ¿no es cierto?, pero estos proveedores primarios, incluso también pueden ser los proveedores secundarios, depende de la característica, son subsidiarias que trabajan para la empresa en sí. Eso es propia, eso es integración hacia atrás. Por ejemplo, supóngase motores universales, en el caso de la industria automotriz, o las famosas escobillas de limpieza del limpiaparabrisas, ¿no es cierto?, hay una integración hacia atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generalmente todos esos componentes los fabrican, es como que fidelizan la clientela y los proveen directamente a dos fábricas, por ejemplo, una o dos fábricas. Puede ser, por ejemplo, que se fabrican equipamiento de todo el mecanismo de motor, ¿no es cierto?, más escobilla de limpiaparabrisas para, por ejemplo, Volkswagen y Ford. Eso es integración hacia atrás. Hay una dependencia, ¿no es cierto?, que está ligado entre lo que serían los proveedores primarios
y en este caso la industria, la fábrica, o la empresa de ensamble de algo. Eso sería integración hacia atrás. Si vamos, por ejemplo, ese es el primer concepto, es la estructura propia de la red. Entonces, el concepto de lo que sería integración hacia adelante, perdón, hacia atrás, integración hacia atrás, hacia adelante, que sería lo mismo, nada más que en sentido inverso. Por ejemplo, si nosotros tenemos fábricas, y acá hay, por ejemplo, elementos de concesionarias, bueno, esas concesionarias, fábricas de automotores, por ejemplo, y tenemos concesionarias de ventas. Bueno, hay concesionarias que pueden ser independientes y que tienen un know-how y convenio con la fábrica Ford, en este caso, pónganle, y también pueden ser concesionarias propias, o sea que son capitales invertidos por parte de esa industria automotriz. Entonces, eso se llama integración hacia adelante. Lo mismo directamente que puede haber respecto en este caso, a las concesionarias, respecto a vendedores cautivos, que serían vendedores, sociedades o concesionarias menores, donde tienen cautivo la clientela, y bueno, sin llegar a la parte de clientes individuales. Eso sería integración hacia adelante. Entonces, lo que hablamos de integración hacia atrás, o integración hacia adelante se refiere fundamentalmente a la estructura de negocio, cómo está conformada, y cómo está entrelazada, si tenemos subsidiarias pertenecientes a la industria, y si tenemos directamente clientelas también fidelizadas que pertenecen a la industria. Eso puede ser, se lo define en el concepto de lo que sería integración hacia adelante y hacia atrás, en lo que se refiere a la estructura de suministro. Acuérdense, el concepto de su estructura de suministro es todo este sistema. El otro tema fundamental es la importancia de simplificación de procesos. ¿Por qué? Porque en la medida que yo hago una simplificación de esa cadena, de la transmisión de la cadena en el sentido de lo que sería toda su estructura interna, hacer simplificaciones, que quizás no haya algún proveedores primarios y secundarios, o que quizás la venta al menudeo ya está integrada a la clientela, esa simplificación, ¿no es cierto?, hace de que al simplificar procesos y, por ejemplo, informatizar, hace que toda la estructura en sí, ¿no es cierto?, sea mucho más rápida. Entonces, no hay tanta burocracia, en el buen sentido, como habíamos hablado cuando hacíamos análisis de sistemas, ¿no es cierto?, y de esa manera se simplifica mucho lo que es la velocidad de entrega. Entonces, simplificación de proceso, el otro ámbito en el cual se trabaja siempre para agilizar la estructura propia de suministro. El tercer punto es cambio de la configuración de fábricas, almacenes o locales al por menor. ¿Cómo yo puedo fabricar o cómo puedo yo organizar o ayornar esa cadena de suministro respecto a lo que serían las configuraciones? Por ejemplo, puedo hacer configuraciones de fábrica y almacenes, por ejemplo, integradas, que sea, por ejemplo, todo lo que sea almacenamiento de repuestos y de componentes primarios integradas a la industria, integradas desde el punto de vista estructural físico, que sea directamente todo esté en el mismo establecimiento, todo esté organizado dentro de ese layout de industrial. Eso directamente cambio de configuraciones. Y que sea versátil, que yo pueda directamente modificar esa estructura en forma rápida y ágil, que no haya ningún tipo de inconvenientes o trabas desde el punto de vista de las configuraciones. Ya no solamente trabas físicas, sino trabas del tema de logística o reglamentarias. Eso es que sea una cadena de tipo versátil entre locales y fábricas y almacenes. El otro concepto es el quinto, que estamos viendo acá, el cuarto, perdón, que sea una cadena en la cual a mí me permita hacer un rediseño de productos ágil. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo y estamos haciendo, por ejemplo, una producción de un determinado elemento, producto, y quiero hacer una reingeniería para generar un nuevo producto o hacer un cambio de proceso de venta y bucear en otras alternativas, por ejemplo, qué sé yo, electrónica de control y pasar a electrónica de potencia, o seguir también con una rama de electrónica de potencia, que se llama unidades de negocios, que ese rediseño de productos se puede hacer en forma fácil y rápida dentro de esa estructura de layout de la empresa. Eso es importante, el cambio de estructura propia. Y el factor que también se le otorga mucha importancia, fíjense lo gravitante que es en el tema, como hablábamos del costo, ¿no es cierto?,
es la asignación de la logística. Si yo tengo que hacer un análisis técnico-económico y me conviene a mí hacer una logística propia, ¿no es cierto? O que la logística sea referida a terceros. Eso es un tema fundamental, por el costo que nosotros tenemos, como les decía en la clase anterior, respecto a las logísticas en las industrias. O sea, todo eso básicamente se refiere a la estructura, que sería la cadena del suministro en sí, la estructura física. Eso sería estructura. ¿Y qué es los cambios de infraestructura? La infraestructura es los organismos propios, ¿no es cierto?, que funcionan dentro de esa estructura. Toda la parte vendría a ser interna de ese sistema de cadenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los equipos interfuncionales, las sociedades, el personal, cómo se reasignan los recursos humanos, eso sería la parte de equipos interfuncionales, que es una forma de agilizar o derrotar o reactivar un sistema. Por ejemplo, ingenieros que hayan el área de operaciones y que también trabajen en un área de ventas, en área de control de calidad, en área de marketing, y interrelacionar esos equipos. Fabricación de equipos interfuncionales, se refiere en este caso al tema de la mano de obra y del personal propio. Las sociedades en el cual intervienen dentro de esa empresa, si hay accionistas primarios, accionistas secundarios, cómo se maneja esa sociedad o ese directorio propio, las acciones cómo están distribuidas, eso se refiere a básicamente las infraestructuras de la cadena. El otro tema directamente es la reducción en el tiempo de una preparación de productos. También puede ser desde el punto de vista de la estructura física. Tenemos el sistema, pero cómo se trabaja o cómo se evalúa esos tiempos de preparación. Si hay lotes pequeños, si hay lotes más grandes, si hay la producción se hace a pedido, si tenemos una estructura de tipo por la línea y en realidad hay una producción continua y no hay lotes pequeños sino una estandarización. Entonces, eso directamente es como estamos trabajando dentro de ese sistema productivo. Entonces, eso es una infraestructura. El sistema de información, como yo les comenté, que es clave hoy en día para hacer ágil toda manejo de la información y fundamentalmente coordinar, como lo habíamos dicho acá, los tiempos de abastecimiento, coordinarlos todos, y por el otro lado, lo que se llama embarque cruzado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podamos trabajar desde el punto de vista de la logística, ¿no es cierto?, en lo que es, por ejemplo, traslados de mercaderías, si hacemos una logística terciarizada, ¿no es cierto?, en el hecho de que, por ejemplo, ese transporte sea directamente un ida y vuelta, ¿no es cierto?, que podamos hacer que la logística se instale de tal manera de que yo pueda llevarlo, por ejemplo, de un proveedores primarios a mi industria y por el otro lado que la industria también pueda en esa logística no volver con los transportes o la logística que yo estoy contratada, ¿no es cierto?, en un solo, que haya solamente un costo de ida, sino que también podamos usufructuarlo desde el punto de vista de transmisión de información, llevar elementos, traer otro tipo de carga, usarlo directamente para manejo de documentación, etc. Eso se refiere a lo que sería el gran elemento de lo que sería la infraestructura. Todo eso, tanto la estructura como la infraestructura, hace que la cadena de suministro sea muy eficiente. Y lo que hacemos es, básicamente, en una cadena de suministro es reducción de los tiempos de incertidumbre o el tiempo de reabastecimiento. El tiempo de incertidumbre, ¿qué significa? Cuando tenemos tiempo de reabastecimiento, está estipulado. Si no tengo una definición concreta del tiempo estipulado en el cual yo voy a tener ese reaprovisionamiento, entramos en un área de incertidumbre. Yo no le puedo decir directamente al cliente, mira, vas a tener vos el vehículo o las unidades, ¿no es cierto?, que te vamos a vender
pero no sé en qué tiempo van a venir de fábrica. Eso es fundamental. Eso va en redundancia de lo que sería la efectividad de la cadena. A veces son situaciones, por ejemplo, de tipo económico, que hacen que no son previsibles. Pero si desde el punto de vista de la infraestructura y de la construcción, en una idealidad o trabajando en una situación estable, evidentemente es fundamental que ese reabastecimiento esté programado y sepamos en qué tiempo o qué iguales van a ser las demoras para el aprovisionamiento concreto. ¿Se entendió eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Chicos. No, por ahora no, profe. Bueno, eso se refiere a lo que sería la cadena de suministro. Lo que acá básicamente creo que hay algo para plantear en el trabajo práctico, pero básicamente a mí me interesa que tengan el concepto de lo que es la infraestructura de un suministro, la estructura, lo que son las características básicas, y dentro de las características básicas, ¿cuáles son los objetivos? ¿No es cierto? Todo lo que es, por ejemplo, la integración hacia adelante, integración hacia atrás. Y bueno, esto no, porque esto en realidad es la dinámica. La dinámica está dentro de este método que sería la medición del desempeño en una cadena de suministros. Bien, vamos a ver ahora, a ver si podemos... vamos a ver ahora... Uy, se me fue de nuevo. No. Esto lo vamos a sacar. ¿Se ve ahí? No. Chicos. No, profe, no se ve ahí. No, no, Raúl. Todavía nada. Ahí va. Ahora sí. Ahí se ve. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí, sí. Vamos a ver ahora. Un segundito, por favor. Esperen un segundito que tengo que abrir en mi casa, que estoy solo. Ya vengo. Un segundo, por favor. Bueno, vamos a ver ahora el tema del inventario, que en realidad es una continuación de lo que habíamos visto antes en lo que sería cuando vinimos la planificación agregada. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de inventario hablábamos de stock? Entonces, ¿cómo es el tema de lo que sería, qué tipos de inventario teníamos? Cuando hablábamos qué es lo que yo necesito para satisfacer una determinada demanda. Por ejemplo, tipos de inventario es M8, dice una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para facilitar la producción o las demandas del consumidor. ¿Qué tipo de inventario podemos tener? Lo habíamos hablado, materia prima, producción en proceso, productos terminados, esto sería autopartes o autocomponentes, o como componentes parciales de un proceso, productos terminados, repuestos y otros elementos que puede ser, por ejemplo, archivos, documentación, etcétera. Todo lo que sería de papelería. Eso se llaman inventarios en sí. Y, por ejemplo, en un proceso de flujo, como en este caso de materiales, donde se acuerdan que estos serán traslados y estas son operaciones en círculos, ¿no es cierto? En un proceso de flujo de un proveedor, tenemos la entrada de materia prima, tenemos acá el proceso industrial en sí,
dentro de esa famosa caja negra, los productos terminados y el cliente el producto final. Donde están las operaciones, hay un inventario. Entonces, por ejemplo, podemos tener, en el proceso productivo podemos tener un inventario, en este caso, de materia prima, para introducir y hacer las transformaciones propias dentro del proceso. Después podemos tener un inventario de productos en proceso, que era lo que nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando analizamos el estudio de trabajo? Analizábamos lo que sería los almacenamientos transitorios. Hay inventario o productos en proceso que están estivados ahí en espera de continuar el proceso. Eso es inventario de productos en proceso. Y después tenemos los inventarios finales, que sería el producto terminado, que es lo que se entrega al cliente, el stock. O sea que vean la cantidad de inventario que tenemos. Entonces tenemos inventario de materia prima, inventario de productos finales, inventario de productos intermediarios o intermedio o de proceso. Amén de inventarios extras, que puede ser, por ejemplo, artículos de papelería, etcétera, que se necesitan en el trabajo de oficina propia. Bien, que esos son los mínimos. En costo es el mínimo. Cuando nosotros hablamos de un inventario, lo podemos hacer directamente respecto a esta analogía. Yo hice esta analogía que es una analogía de un tanque, ¿no es cierto?, en el cual el flujo entra y la tasa de demanda sale. La tasa de oferta y tasa de demanda es la velocidad. La velocidad con que yo, a través del suministro, me proveo de la materia prima o del producto terminado o de productos semielaborados, ¿no es cierto? Y la tasa de demanda es la velocidad en la cual yo vendo esos productos o le entrego esos productos al cliente. Cuando nosotros estamos hablando en economía, lo mismo en procesos, se habla de tasa es velocidad. Velocidad, o sea, la cantidad de oferta en función del tiempo y la cantidad de demandada en función del tiempo. Entonces, dentro de esa caja negra tenemos una entrada y una salida. ¿Qué hacemos? Si nosotros estamos directamente con un nivel bajo, la oferta resulta menor que la demanda, evidentemente vamos a tener, como ya lo habíamos visto en el análisis de planificación agregada, vamos a tener una falta o una no compensación de la demanda y vamos a entrar directamente en una situación en la cual le estamos debiendo algo al proveedor. Tenemos un valle ahí. Cuando el nivel de la oferta supera la demanda, lógicamente estamos en exceso. Eso no es lo ideal, porque es un gasto, tenemos un gasto. Entonces, yo puedo decir que siempre, cuando hablamos del famoso análisis técnico-económico del stock o del inventario, ¿no es cierto?, siempre tenemos que, hay pros y contras para tener, por ejemplo, inventarios altos o inventarios bajos. Por ejemplo, las presiones o los factores a favor de los inventarios altos. Disponibilidad de productos finales siempre que se los necesite. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente en el reaprovisionamiento. Si nosotros vamos a comprar elementos en grandes cantidades para estoquearnos, evidentemente el costo de adquisición del producto se prorratea en función de esa cantidad y va a bajar. Entonces voy a tener menor costo de adquisición de los artículos. Por el otro lado, lo que voy a tener va a ser puedo llegar a evitar interrupción en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque no voy a tener ningún tipo de inconveniente en los suministros, tanto internos como externos. Externos es la materia prima, internos es el producto semielaborado. Entonces, directamente ahí no va a haber interrupción en el proceso productivo. Por el otro lado, los inventarios altos me van a permitir a mí flexibilizar los programas de producción, utilizando mano de obra y de los equipos de producción. ¿Por qué flexibilizo la mano? Y porque voy a tener stock. Y al tener stock no voy a tener dificultades, voy a poder flexibilizar. Mi personal lo voy a poder hacer rotar si es una mano de obra no especializada, sino es universal, ¿no es cierto?, que pueda andar en distintas áreas, y de esa manera yo puedo estar constantemente actualizando y reciclando mis programas de producción. Si yo, por ejemplo, tengo en el cual hay gente que tiene que hacer un trabajo de control numérico en una determinada máquina, una herramienta, y me falta la materia prima para hacer ese proceso, evidentemente no voy a poder flexibilizarlo todo. Hay gente que la va a tener, en un momento lo voy a tener stand-by. Entonces, el hecho de tener un inventario alto lo que me permite a mí es que haya una buena flexibilización en el programa de producción. Por el otro lado, lo que hacemos es la disminución del costo de transporte, lógicamente. No es lo mismo hacer un pedido de una logística completa, hacerlo en forma parcial. Entonces, todo el transporte o el traslado
¿no es cierto?, de un pedido importante, no fraccionado, evidentemente disminuyo el costo en función de la capacidad que tenga para transportar, ¿no? Y después lo que hago es, no va a haber ningún tipo de ahorro en este caso, no va a haber ahorro porque voy a tener un inventario alto, entonces el ahorro, el tener stock alto no me involucra a mí un ahorro importante, y se puede dar el tema de la especulación. Este tema de la especulación yo lo encuadro desde el punto de vista de que podemos llegar a estoquear y decir directamente, bueno, en función de un factor económico adverso, bueno, yo el stock ese lo retengo si verdaderamente es un bien no sustancialmente depreciado, y de esa manera, bueno, lo guardo esperando que haya algún factor favorable desde el punto de vista económico, que eso es rutinario y archiconocido en nuestro país, lamentablemente. Eso, bueno, es el hecho de poder tener inventarios altos. Los factores en contra al hecho de tener inventarios, en este caso bajo, ¿no es cierto?, es voy a obtener, por un lado, gran disponibilidad de capital, lógico, porque lo que yo voy a tener estoqueado, quizá como un capital inmovilizado ahí stand-by, que no lo estoy usando, evidentemente voy a tener directamente un capital disponible que lo voy a usar, por ejemplo, en hacer reinversiones, en contratar mejor mano de obra, en capacitar, o, por ejemplo, en mejorar mi infraestructura. El otro tema es los almacenes. Evito los almacenes de grandes dimensiones. Quiere decir que mi stock de almacenamiento, mi costo de almacenamiento va a ser menor. Es un costo fijo, va a ser menor. El otro tema, como les había dicho, si nosotros teníamos, que eso lo hablamos, si teníamos inventarios de materiales que tienen un grado de obsolescencia rápido, o que con el tiempo y la tecnología se van deteriorando, evidentemente, o van pasando de moda, voy a tener un deterioro, en este caso de la funcionalidad del material almacenado, ya sea deterioro desde el punto de vista físico o deterioro desde el punto de vista de que esa tecnología está superada. Voy a tener los costos elevados de lo que fijo, de lo que se ría, por ejemplo, los intereses de capital inmovilizado, los seguros, la vigilancia, la infraestructura. Si el local es grande, hay muchas más. Si el local es grande, los alquileres son mucho más onerosos, el gasto directamente de servicios, etc. Personal, si tengo que tener personal para llevarlo. Bueno, y la obsolescencia, bueno, viene en contrarrelación con esto, ¿no es cierto? Deterioro del material almacenado, en este caso físico, y obsolescencia es lo que se refería, que lo mencioné también, al hecho de que es una tecnología ya superada. Bien, por eso hay pro y contra respecto a lo que sería mantener su inventario. Ahora, ¿qué preguntas básicas son necesarias para hacer, lógicamente, ese análisis técnico-económico desde el punto de vista de que a mí me conviene tener un inventario alto, o cuál es el inventario ideal que me conviene tener a mí o evalúo tener? ¿Qué artículos debe incluir la existencia del almacén? ¿Cuándo se debe comprar? ¿Cuándo se debe realizar una compra? ¿Qué tipo de sistema de inventario se utiliza? Entonces acá, en este tipo, esto es importante, en este tipo de inventarios, primero tenemos, si la demanda es independiente, ¿qué quiere decir? Que es una demanda de repuestos, inventario de repuestos, ¿no es cierto?, que se complementan para distintos usos finales, ¿no?, o productos finales. Pueden ser productos elaborados, parte de repuestos, etc. Son componentes independientes que se usan para varios procesos. A eso se refiere el tipo de demanda. La técnica a aplicar es una clásica. Por ejemplo, yo hago, todo lo que son bulonería, tornillería, componentes, etc. Bueno, es una técnica clásica de inventario. Estoqueo no tiene un costo alto, capaz que tiene una baja obsolescencia seguramente, y lo puedo tener ahí en ese inventario o en ese depósito, ahí stand-by. Incluso son repuestos que no ocupan un lugar físico muy importante, pueden estar en una estantería. Si la demanda es dependiente de partes de componentes de un producto muy importante, y que hay obsolescencia y que hay deterioro, como lo había dicho, ¿no es cierto?, del mismo, bueno, ahí lo que se hace son dos técnicas, el MRPM o el Just in Time. Las dos técnicas son muy parecidas. El MRPM es hacer se los nombro.
El MRPM lo van a ver a veces en investigación operativa, creo. Lo que se hace directamente es una evaluación técnica económica de continuar directamente o tener los inventarios mínimos para hacer para tener lo imprescindible de los stocks más delicados. Y el just in time, ¿no es cierto?, justo a tiempo, directamente es la técnica de stock mínimo, capital inmovilizado con obsolescencia y controles estrictos, que es lo que habíamos visto en control de calidad. O sea, tratar de hacer, controlar la calidad de todos los productos, ¿no es cierto?, al máximo, para tener una fiabilidad del 99,9%, o sea, la máxima fiabilidad. Eso es lo que se hace en las técnicas de electrónica nuevas y modernas, ¿no es cierto? Controlar todo, monitorear todo. El costo es un poco mayor. ¿Por qué? Porque hay costos directamente de, como yo les había dicho el otro día, hay costos en la calidad de evaluación y de prevención. Pero evidentemente el producto es muy fiable. Y evito de esa manera el estoqueo de productos importantes o de repuestos o componentes muy importantes de ese proceso. Esto ya es lo vimos, por ejemplo, en lo que sería costos, pero bueno, es un componente más. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto directamente costos de lo que sería en la clase anterior de la calidad? Bueno, acá también hay costos, hay evaluación de costos. Por ejemplo, el costo de levantar el pedido, la cantidad económica de un pedido. Cuando ustedes analizan directamente las curvas que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto?, clásicas de costos, vamos a tener directamente, de aprovisionamiento, de cantidad de Q pedido, vamos a tener por un lado los costos por pedido por año, que va a ser directamente el costo del pedido, que es S, la demanda, dividido Q. Costo de pedidos, o sea, lo que yo tengo que adquirir, ¿no es cierto?, costo de adquisición, en el inventario es una recta. Es una recta porque fíjense que, esta se tiende a ser asintótico. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy aumentando la cantidad, evidentemente se amortiza, ¿no es cierto?, en mayor cantidad de productos. Quiere decir, cuando yo hago un pedido pequeño, el costo de levantar ese pedido es alto. Y cuando yo hago mayor cantidad de pedidos, evidentemente el costo va disminuyendo porque se prorratea en mayor cantidad. Y por el otro lado, el costo de la mantención del inventario es en función de la cantidad de productos adquiridos. Entonces dice tasa anual del mantenimiento por el costo unitario por el inventario promedio, que es esta que está acá. Quiere decir que acá lo que hacemos directamente es la recta que pasa por el origen. Si no adquiero nada, bueno, esto sería un tiempo de incerteza, pero a partir de una determinada cantidad de pedidos se va haciendo una recta que tiende a aumentar su amplitud respecto al costo. Es una recta. La suma de estas dos, como lo habíamos analizado, es la suma de costos totales. ¿Dónde está directamente el tamaño del lote ideal, o lo que se dice la cantidad óptima de pedido? Acá, que sería la derivada respecto de cero de estas dos ecuaciones. Este sería directamente el punto del tamaño óptimo en lo que sería el inventario a tener. Y por el otro lado, el costo mínimo del inventario sería la proyección respecto al eje de abscisas. ¿Está? Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué tenemos acá respecto a qué tipo de sistemas van a ver? Esto lo van a ver también en la práctica. Van a tener dos tipos de sistemas básicos de inventarios. Esto directamente son las famosas rectas dientes de sierra, que lógicamente, como esto es algo probabilístico, ¿no es cierto?, hay una tendencia o una nube de puntos, evidentemente la de tendencia va en baja porque no es una recta, sino es una estadística. Y una estadística en función de ese agotamiento del inventario, en función de lo que yo había dicho antes de los datos históricos. Entonces, a medida que se va avanzando en el tiempo, evidentemente mi stock se va agotando. El primer sistema es un sistema de revisión continua, que es un sistema de cantidad fija de pedidos. Yo siempre pido lo mismo, Q. ¿A través de qué?
a través de un tiempo de entrega que también es constante. Quiere decir que yo, en función del tiempo de entrega, ¿no es cierto?, y de un tiempo determinado de reorden, que lo podemos fijar acá, ¿no es cierto?, hago siempre el pedido. ¿Qué cantidad? La misma. Quiere decir que a partir de acá, con un tiempo de entrega de este sector, voy a hacer siempre el mismo pedido Q de cantidades. O sea, este es un sistema de cantidad fija de pedido con revisión continua. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? De estas dos curvas fundamentales, esta y esta. ¿Hola? No, Bueno. ninguna duda. Disculpe, profe. Estaba. No, está bien. Bueno, listo. Pero yo espero, ¿viste? Si alguno doy un tiempo y después continúo. Entonces, hay una existencia de disponibilidad y yo voy evaluando en función de la cantidad directamente en un determinado tiempo, que es el famoso tiempo de reorden, en el cual yo hago la reorden o la orden de pedido, hay un tiempo de entrega, y ese tiempo de entrega ya estipulado, y ese tiempo de entrega lo que hago es una cantidad de pedido que es siempre la misma, para ir reponiendo mi stock. El otro tipo de inventario clásico es el de revisión periódica. ¿Qué quiere decir? Ya acá no tengo tiempo de reorden como acá. En revisión periódica lo que hago directamente es que en cada periodo de tiempo de un ejercicio que puede ser de un año, constante, por eso dice el sistema P o sistema de revisión periódica, yo hago, ¿no es cierto?, un pedido. ¿Y cuál es el pedido que hago? Lo que necesito para mantener el stock. Por ejemplo, acá voy a hacer directamente un pedido de Q2, que va a ser distinto de lo que se hizo en el proceso anterior, que sería Q1, y en el proceso siguiente, que sería Q3. Los tiempos de entrega, el tiempo de entrega, como en este caso, son variables, en este caso. ¿Por qué? Porque las cantidades son variables. Si yo tengo lo mismo que entregar acá, por ejemplo, un Q1 determinado, acá en un lugar casi el doble. No hay tiempo de reorden, entonces se pide en forma constante, ¿no es cierto?, en forma periódica, qué sé yo, una vez por mes, los 12 meses del año. ¿Y qué pido? Lo que necesito para mantener ese stock, esa cantidad óptima de pedido, que es esto que está acá, que se calculó acá. ¿Está? Quiere decir que perdón, una pregunta con respecto a eso. No estoy seguro porque tengo dos conjeturas y quería saber por qué bien. ¿Por qué cuando cuando pedís Q1 que es más chico que Q2, tarda más tiempo? Tarda más tiempo justamente porque como necesitas menos, tenés más tiempo, entonces no le pones alguna fecha límite, porque si es por cantidad de productos, tenés más tiempo para entregar menos y como que me parece contrario eso, pero capaz que era por el lado de que justamente como no necesitabas tanto, le das más tiempo al proveedor para que... Eso es buena pregunta. Eso es indistinto. La lógica te indica de que vos tenés que tener, yo lo hablo como, es cierto, acá en la gráfica te da distinto. La lógica a vos te indica que vos tenés un L pedido, ¿no es cierto?, para satisfacer esa demanda. Pero bueno, son criterios. Si vos, por ejemplo, porque esto lo que manda directamente es, primero, la dificultad que vos tenés en lo que sería el aprovisionamiento. Y segundo, lo que vos pactás con el cliente. ¿Me entendés? O sea, lo importante es que SL es variable en función de la cantidad, pero también hay otro factor, en función de la demanda o la dificultad con que tenga el proveedor primario en darte, ¿me entendés? O en ofrecerte lo que te falta para poder completar ese stock. ¿Se entiende lo que te quiero decir? O sea, ¿de qué depende él entonces? ¿Del pedido del cliente? ¿O de la Él demanda del depende cliente? de dos factores, depende de lo que vos, dificultades propias que vos, perdón, de la velocidad o la necesidad del cliente, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, de lo que el proveedor te pueda facilitar, ¿me entendés?, en los tiempos. Porque el proveedor no es tuyo en este caso, puede ser, convengamos que un proveedor puede ser de varias empresas, entonces él tiene que ver directamente esa demanda, ¿no es cierto?, cómo te la puedes satisfacer a vos. Entonces es una especie como de negociación. Lo importante es que el L en este caso es variable, pero no depende enteramente de que yo tenga que pedir más, sino depende de la necesidad que tiene el cliente y de la velocidad de entrega
o la cantidad que me pueda proveedor o me pueda dar mi proveedor, ¿me entendés? Mi proveedor primario, dentro de la cadena de suministros. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Claro, por ejemplo, podría ser que Sí, creo que sí. en el que se pide un número más grande, pero él es más chico, puede ser que, por ejemplo, ¿no? Para una heladería, por ejemplo, Luciano siempre pide a la misma fábrica, y en diciembre la fábrica de la cual piden contrata más empleados, entonces, aunque tenga un pedido más grande, lo puede hacer incluso en menos tiempo. A eso se refiere también, como que depende Claro, también de la empresa. Claro. Que no depende de la empresa que lo compra, sino también de la empresa que lo produce, justamente. Exactamente, pero vos estás agregando un factor ahí, que sería directamente la mano de obra, ¿me entendés? Estás agregando otra variable que vos no la conocés. Es directamente la variable de lo que sería tu proveedor, que bueno, te dice, no, mira, yo te lo puedo entregar acá en 2 meses. ¿Por qué? Y porque tengo un problema de máquina, porque tengo una demanda atrasada, porque tengo otros clientes que me están esperando, o porque no tengo personal suficiente, por ejemplo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Vos estás planteando un factor, que nosotros no lo conocemos. En el global, el proveedor directamente va a tener un tiempo de entrega, que es lo que vos tenés que pactar para satisfacer la demanda de tu cliente. ¿Me explico? ¿Hola? Sí, profe. ¿Está? Esa es una alternativa. ¿Cómo te llamas? Perdóname, porque no tengo... Juan Bautista. Juan Bautista, esa es una alternativa. ¿Se entiende? Es un caso particular, pero vos, eso es un tema de ellos. A vos te van a decir, mirá, en estos momentos estoy con una baja de personal o estoy directamente con mucha demanda, eso no lo vas a ver. O sea, o te lo va a decir, pero bueno, te va a entregar una determinada stock para satisfacer esa demanda y equilibrar tu stock óptimo en determinado tiempo. Después tenés que ver directamente si vos sos proveedor de otro cliente, tenés los tiempos de entrega hacia tu cliente, ¿me entendés? Eso es lo que tenés que consensuar. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno. Una consulta rápida. Sí. En el anterior, ¿hay más posibilidad de que quede sin stock que en el siguiente? ¿Acá? Sí, por el punto de reorden por ahí no está bien medido y puede que baje bastante. Claro, la única posibilidad... Sí, la única posibilidad, perdóname, la única posibilidad que te quede sin stock, ¿no es cierto?, es si, por ejemplo, se agotó antes del tiempo de reorden. Claro. ¿Me entendés? Sí, si el tiempo de reorden está mal medido... el tiempo de reorden, ese punto de reorden, es buena pregunta. Ese tiempo de reorden generalmente se basa en los tiempos históricos que vos tenés. Todo esto que vos tenés acá de la proyección de la demanda a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, 12 meses, un ejercicio económico, perdón que se me cayó el mouse, ahí. Los datos históricos que vos vas fijando, hacés directamente a lo largo de un ejercicio económico demandas que ya más o menos las tenés estipuladas en función de tus datos históricos. ¿Me entendés? Entonces, claro, es basado en la experiencia de la empresa, de la organización. Ahí sale, de lo que sea, sí. Perdóname, ahí sale un punto determinado de reorden que es en función de la tendencia. Puede darse una situación extraordinaria en la cual directamente se te agote antes del tiempo de reorden, un pico de demanda por X causa o por un factor externo imprevisto. Bueno, se te agotó y va a tener que hacer, ahí tenés que modificar el sistema y hacer un pedido directamente que va a haber, lógicamente, un tiempo de entrega, lo va a tener y va a tener que hacer lo anterior, ¿me entendés? Pero bueno, la tendencia es esa. Se puede dar que se te agote antes. Y ahí en ese caso va a tener que negociar con el cliente la velocidad de entrega. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, estos tres elementos los van a analizar en una práctica, con un modelo. Y los chicos, o no sé si alguno que está cursando investigación operativa, lo van a ver en lo que sería stock, control de stock, como un cálculo estadístico de proceso. Bueno, por mi parte, yo con esto doy por terminado lo que a mí me interesa, que con esto van a versar las preguntas, lo que a mí me interesa directamente del tema teórico de este bastante complicado por la no presenciabilidad de la teoría. Así que, bueno, quedo a sus disposiciones, cualquier duda que tengan, y bueno, estamos en el
en internet, por mail y también en los foros. Sergio, ¿alguna duda vos? No sé si No. estás... Bueno. Bueno, chicos, Sergio, ¿me escuchás? Sí, Hay un ninguna eco. duda. Hay un eco, Sergio, no Sí. sale Sí, bien. hay un eco. Debe ser Sergio. Creo que Sí. tiene el micrófono muy cerca del parlante. Puede ser. Bueno, Ahora. ahora te Ahora, escucho. Ahí está, perfecto. ahora No bien. sé, yo ya di por terminada la teoría, Sergio, no sé si vos querés agregar algo. Bueno, no, por mi parte no hay ninguna duda. Raúl, entonces hemos concluido con la teoría de todos los módulos y quedamos a la espera de los trabajos prácticos, que el 4B y el 5 serían los que estaríamos esperando por parte de ustedes, de acuerdo a los vencimientos que están en el cronograma de la planificación de las asignaturas. Y a partir de la clase anterior ya comenzó a correr los plazos del módulo 6. Bueno, Perfecto. bueno, si quieren, nosotros nos quedamos en conexión, cualquier duda que tengan o estén desarrollando algo, y si no, bueno, como siempre, a medida que van saliendo, vemos, hasta el último nosotros nos quedamos. Yo tengo una pregunta. Sí, Nahuel. Con respecto al módulo 7, que la entrega la entrega final es el 15 de junio. Uh-huh. Ese día hay que entregar el trabajo, hay que hacer una presentación, ¿cómo es? La presentación se coordina después con nosotros. O sea, ustedes primero tienen la fecha de entrega, es la que está ahí. Después de esa fecha de entrega, tienen que coordinar con nosotros para la exposición. Ok, perfecto. En el cronograma tiene que figurar la fecha de exposición, si mal no recuerdo. No sé, no miré el cronograma, pero vi que había Bien. en el Sí. mismo trabajo al final están las fechas. Claro, No decía nada de la fecha entrega, exposición. no dice la exposición, sí. Claro, por eso. Bueno, gracias. Bien. Acá figura evaluaciones 22 del 6 y 24 del 6. Claro, bueno, una vez que entregan el trabajo, tienen que coordinar con nosotros para ver el día que exponen, porque obviamente no pueden exponer todos el mismo día, Claro. como son varias comisiones. Coordinan con nosotros. Ok, Lo que ok, sí, ok, ahora, perfecto. ahora, por ejemplo, perdón, discúlpenme, ahora, Sí. por ejemplo, habiendo terminado ya el 3 del 6, todas las martes y jueves quedan de consultas, ya sea tanto consultas de preguntas para el examen, preguntas teóricas, preguntas prácticas en el foro. Nosotros nos conectamos siempre en esta hora, ¿no es cierto? Establecida tanto los martes como los jueves. Y también pueden hacer consultas respecto al trabajo de campo, eso con los correspondientes docentes. Ok, Fuera, perfecto. fuera de la informalidad o del sincronismo, ¿no? Después también por mail. Bien, bien. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao, Alan. Chao, Alan. Una consulta y ya termino. ¿Cómo va a ser entonces lo de la exposición del TP7? ¿Van a ser ordenada por comisiones, por las fechas que queden? Sí, una vez que entregan el trabajo, tienen que coordinar con nosotros para ver la fecha en que exponen. Y eso antes del Sí, ustedes parcial, primero, el segundo parcial. por eso les digo, primero preocúpense por terminar el trabajo, después eso lo coordinan con nosotros. No, la fecha de exposición es después del parcial. Ah, listo, no, pensé que era antes. Sí, Tal. no. No. Fíjense que después del parcial está la fecha de exposición. Lo único que hay es se superpone después con el recuperatorio, que generalmente son, gracias a Dios, no son muchos. Está perfecto. Muchísimas gracias.
Me retiro. Perfecto. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, Se nos fueron todos. Sergio, escuchá, Sí, Raúl, Jackie me avisó que tuvo un accidente doméstico y no pudo conectarse por ese motivo, ¿eh? está bien, pobrecita. No es nada grave. No me dijo exactamente qué tenía, Bueno. pero ya está en la casa recuperándose. Quédate, yo digo para vos, para. Está bien. No, queda tranquilo. Bien. Che, escúcheme, Mati también, ¿no? O sea, o sea, ellos exponen, ¿no es cierto? Ustedes les pasan el trabajo, lo evalúan, y que en el Power, pero no vamos a tener margen, el Power lo van a exponer en las clases sincrónicas. Y sí, lo que hicimos el cuatrimestre pasado fue eso. Lo que pasa es que en este caso son muchas comisiones y no sé si en 2 días vamos a poder. No vamos a dar. Lo que pasa a veces es algunas comisiones que por ahí ya sabés que están todos aprobados y no hay problema. Sí, yo sería, en otro momento. yo sería de eso, la idea de eso. Después del parcial depurar, ¿viste? Porque no nos va a dar los tiempos, ¿viste? Por eso. O sea, por ahí si hay alumnos que están en duda, bueno, las comisiones de los alumnos que están en duda, esas por ahí sí es importante que estén en un horario así, que estemos todos, ponele. Pero las otras, los que ya están aprobados, por ahí no hay problema y se toma en cualquier momento con que esté el ayudante de ellos y listo. No, por eso le digo, si no vamos a dar a tiempo, ¿viste? Claro. Sí, pues son 15 comisiones, son un montón. Claro. No, está bien. Bueno. Claro, exactamente, sí. Listo. Si no la otra es dividirnos, tomar Claro. 2 comisiones en distintas aulas virtuales, ¿no? Claro, puede ser. También, sí. Yo también el año pasado me pasó que había unos alumnos que no podían todos en el mismo horario, entonces les terminé tomando yo otro día que no correspondía, digamos, a la materia. Pero bueno, es como que te organizás y chau, total. Yo considero de que dada la situación, lo ideal acá me parece es que donde hay alguno que tenga que exponer para mejorar, sí, ¿viste? Pero si no, que también tenemos que definir eso, Sergio, ¿eh? ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? ¿0,5? Como siempre hemos hecho. Sí. Sí. Bueno. Sí. Bueno, porque así de esa manera los informamos quiénes son los chicos que están en la cuerda floja. Claro. Sí. Bueno. Listo. Bueno, nos vemos, chicos. Nos vemos. Bueno. Adiós. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.